Imaginad un mundo igual que el nuestro. Es 1942, la guerra está a punto de estallar en un conflicto como nunca hemos conocido. Estados Unidos tiene la bomba atómica y piensa usarla. Simplemente es que hay un pequeño cambio de ubicación. Eligen Alemania y es aquí donde detonará el inicio de este universo. En este mundo, la guerra cambiará completamente el devenir de la humanidad. No será como pasó en Nagasaki e Hiroshima. La guerra continuará. Los soldados americanos se preparan para luchar en el desembarco de Normandía. Creen que la superioridad armamentística que han demostrado en Alemania, en Dresden, va a acabar con el conflicto de manera rápida y, por supuesto, definitiva. Simplemente es que no todo es como ellos esperaban. Pues en este universo, la bomba atómica desató un mal mayor. Bienvenidos al universo de Conflict 47. Y es que este juego de Warlord Games lo cambia todo. Hoy vengo a presentaros esta nueva edición del juego Conflict 47 de Warlord Games con este maravilloso starter set donde se presentan al pueblo estadounidense luchando contra el eje, en este caso con un cambio totalmente diferente en el que traerán no solo zombies, sino mechas, hombres lobo, vampiros gigantes, y el pueblo americano irá con jets de combate, con vehículos voladores. Pero esta caja es la que yo quiero enseñaros hoy. Va a ser una pequeña mezcla de unidades lo que voy a enseñaros. Mirad, zombies, esos andadores que son los que devuelven a la vida a los zombies en el campo de batalla, haciendo que el juego sea una ida de olla. Pero no solo esto os traigo hoy, también mirad este tipo de unidades que veremos más adelante en otros vídeos, como son esos mechas de combate alemán, esos Nightjäger, que es una especie de vampiros gigantes increíbles, con miniaturas que, bueno, en este caso son de las anteriores ediciones y presentan figuras pues tanto de resina, como es en el caso de este andador alemán, que es increíble, es más o menos del tamaño de lo que sería un Dreadnought de los antiguos de Warhammer 40.000, para que os hagáis un poquito una idea. Una calidad bastante buena y mezcla con piezas de metal. En el caso de los Nightjäger son también miniaturas un poco más antiguas, ¿de acuerdo? De la edición previa, y son figuras metálicas. Pero hasta aquí llega el único punto negativo que os voy a hacer de este juego, porque prepararos para esto. Festung Europa, el primer suplemento de Conflict 47 de esta segunda edición, es una obra de arte. Hace mucho que no me encontraba un juego que me sumergiera tanto en su trasfondo. Es verdad que me gusta, por ejemplo, Ball Action y todo lo que es el tema de Segunda Guerra Mundial, pero en este juego hace una pequeña vuelta de tuerca al conseguir los alemanes esa energía que permite devolver a los muertos a la vida y utilizarlos como soldados, un poco a la película de zombies nazis, y serán el resto de combatientes los que tengan que mejorar su tecnología para poder hacerles frente con mechas. Los rusos conseguirán hombres oso como los que estáis viendo aquí, los japoneses guerreros fantasma. Es increíble y vamos a ir viéndolo poco a poco en el canal. Pero hoy voy a enseñaros cómo pintar algunas de estas unidades de inicio, como son estos increíbles guerreros con esa armadura de potencia muy parecido a los guerreros Jinro de un anime japonés que es increíble, y estos vehículos. Por alguna razón los alemanes deciden que la mejora de sus vehículos es ponerle patas. No puedo estar más de acuerdo. Vamos a ver cómo pintar estas figuras de Conflict 47. Vais a ver que pintar estas figuras de Conflict 47 va a ser muy sencillo. Os voy a proponer un esquema muy fácil y un procedimiento muy sencillo y para todo el mundo. Vamos a empezar con este panel liner, este marrón oscuro. Lo que vamos a hacer es aplicarlo simplemente en todas las líneas que tiene nuestra figura. Vais a ver que lo que vamos a pintar son estas figuras con armadura de potencia y tanques. Tienen muchas líneas que son fáciles de precisamente
panelar. Este tipo de producto es un óleo ya diluido, simplemente desenroscamos el tapón y como veis tiene ya esa punta de mosquito que simplemente con tocar, por lo que es capilaridad, va a ir moviendo el producto por todas las líneas, todas las partes interiores, todas las juntas, y va a delimitar todas las sombras de la figura. Es tan sencillo como lo estáis viendo. Y una vez ya lo tengamos, veis que se seca en 5 minutillos, vamos a aplicar una serie de pinceles secos. Primero empezamos con Mechanicus Standard Grey, que es el mismo tono que he utilizado de imprimación. Así simplemente lo que voy a hacer es limpiar las zonas en las que nos hemos podido salir un poquito al aplicar lo que es el panel liner. Como veis, utilizo un pincel seco plano porque quiero sobre todo resaltar los bordes. Y una vez lo hemos dado, vamos a utilizar un pincel normal y Mechanicus Standard Grey de nuevo en las posibles zonas donde quizás nos hemos salido mucho con el panel liner porque, bueno, hemos tenido un peor pulso. A mí me pasa un poquito aquí, por ejemplo, la zona de la entrepierna, pues simplemente recuperamos, limpiamos esa parte y queda perfecto para el siguiente paso. Y vais a ver que el pintado de esta armadura es increíblemente sencillo porque continuamos con pinceles secos. Con estas figuras lo que quiero enseñar es que a veces técnicas muy sencillas pueden darnos un resultado tan bueno como técnicas muy complejas, que lo que va a hacer es que perdamos a lo mejor más tiempo del que necesitamos invertir en nuestros ejércitos, sobre todo cuando son muy grandes. Es cierto que en Conflict 47 no son ejércitos muy voluminosos. De hecho, conseguir 1500 puntos de este juego no solo es barato, sino que nos requiere muchísimas figuras. Como veis, vamos a seguir subiendo en ese tono más clarito de los pinceles secos hasta llegar a este Administratum Grey de Games Workshop, y simplemente vamos a ir aplicando cada vez con más cuidado. Siempre hay que saber aplicar el pincel seco, es decir, no hay que presionar el pincel, simplemente pasadas suaves, y vais a ver que así lo conseguimos. Y recordad, chicos, que este vídeo y el canal está patrocinado por Goblin Trader, así que si queréis haceros con estas figuras o con los materiales que estamos utilizando, id a su página web, os dejo un link en la descripción para que podáis haceros con todo el material. Mientras tanto seguimos con el pintado. Las botas van a ser negras porque en el pintado de la caja lo hacían y me recuerda mucho a los trajes alemanes, me parece un detalle increíble. E igualmente, una vez secas estas partes negras, podemos darle el mismo panel liner. Una cosa que podéis hacer es pintar primero el negro antes de dar el panelado a ninguna de las zonas grises y después simplemente aplicar los pinceles secos con cuidado de no manchar las zonas negras. Pero os lo enseño así para que si estáis empezando no sea un poquito más difícil. Como en el caso de los grises, recuperamos un poco con la misma base haciendo pinceles secos. Eso va a hacer que las áreas circundantes a las zonas más profundas donde hemos dado el panel liner queden más limpias y nos dé una sensación un poquito de mejor acabado, ¿de acuerdo? Y en el caso del parte negra es exactamente igual que en la gris. Vamos a utilizar pinceles secos, en este caso vamos a ir con, como no, un gris alemán para dar la primera luz y terminaremos con el mismo color que la armadura, ¿de acuerdo? En este caso Administratum Grey. Como os decía, podríamos haber hecho también este pincel seco ahora al final. Os lo he enseñado en dos partes para que sea un poco más sencillo en lo que es el tutorial de entender lo que estamos haciendo. Pero si queréis, podemos dar todo este último pincel seco a la vez, tanto en el negro como en la armadura gris. Y ya vamos con los detalles. Vamos a utilizar este Burn Tin de AK. Es un color increíble, es un metalizado que cubre muy bien. Os lo recomiendo que lo tengáis, para millones de miniaturas lo vais a poder usar. Y va a ser un color que vamos a utilizar tanto en estas armaduras como en los vehículos. Vais a ver que es muy fácil de aplicar, como este Oily Steel también de acá, que vamos a aplicar en las partes metálicas. Hay que tener cuidado simplemente de no manchar zonas adyacentes, pero como veis, por el tipo de pintura que estamos haciendo, muy sencillita, si nos saliésemos sería muy fácil de arreglar. Y vamos a recurrir de nuevo al panel liner, en este caso negro, para dárselo a los metalizados y aprovechar para enseñaros que estos panelados sirven para muchas cosas, y en este caso nos va a dar una gran definición con mucha limpieza en todas estas áreas. Como veis, en estas figuras no estoy barnizando antes de aplicar óleos porque no voy a borrar el efecto del óleo que estoy aplicando. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, cuando aplicamos un óleo en una figura, primero debemos barnizar con un barniz satinado para que el óleo, que tiene trementina, no deteriore la pintura que ya hemos dado. Y además, si después queremos borrar, lo vais a ver más adelante en este mismo vídeo, podemos hacerlo sin temor a estropear el pintado. Como veis, estoy haciendo un pintado muy sencillo que nos estamos apoyando básicamente en pinceles secos y óleos ya diluidos, que como habéis visto simplemente es abrir el bote y aplicar. Esto os lo enseño en este tipo de figuras para que veáis lo fácil que puede llegar a ser pintar. Veis que hago muchos vídeos complicados. Por ejemplo, si veis algún vídeo mío de
Crisis Protocol de Marvel, en esas figuras les dedico muchísimo tiempo porque cada uno al final es un héroe totalmente diferente. Pero en juegos como este, que vais a tener muchas figuras, muchos tanques, es bueno que busquéis técnicas sencillas que podéis aplicar para pintar rápidamente el ejército, pero con una calidad alta. Es decir, sacrificamos un poco de tiempo, pero mantenemos un nivel muy bueno. El pintado del tanque, o de los diferentes tanques que vamos a usar en este ejército, es exactamente el mismo al inicio que lo hemos hecho con la armadura. Pero es bueno que profundicemos un poco en cómo aplicamos estos panel liners. Como veis, simplemente pulso suavemente en la junta en la que quiero que se quede y por capilaridad se va a ir moviendo. Es más fácil que lo veáis posiblemente en estos tanques que en la infantería. Este juego de Conflict 47, como veis, se basa en los diseños de vehículos, pues bueno, los Panzer, los Sherman, pero le dan una vuelta de tuerca. En este caso nos hemos centrado en el ejército del eje, que como veis tiene criaturas como estas especies de insectos, que en el juego lo que hacen es revivir a los muertos como zombies. La gracia que tiene este juego es que, bueno, nos permite jugar en un ambiente de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, pero casi como si fuera Wolfenstein o Hellboy, ¿de acuerdo? Y nos permite pintar cosas muy, muy chulas, pero jugando con el sistema muy similar o prácticamente el mismo que el de Volaxion en su tercera edición, el cual me parece muy bueno. Os recomiendo encarecidamente que os leáis el reglamento, pero sobre todo que leáis el trasfondo de este juegazo. Vais a ver que algunos ejércitos, como por ejemplo lo que es la Commonwealth, lo que es Reino Unido, Australia y demás, se basa en la inteligencia artificial, porque han desarrollado sus tropas, sus robots, a partir de la máquina de Turing y han conseguido hacer autómatas que vayan a la lucha en vez de los soldados humanos. Por contra, los rusos envían a humanos modificados genéticamente para que parezcan hombres oso, que son una locura. Y los japoneses utilizan esa tecnología que han descubierto para crear lo que llaman soldados sombra, que básicamente son armaduras que entran en fase y pueden atravesar el territorio. Mientras tanto, los americanos se han basado sobre todo en mechas de combate, en bípodes de combate y en tropas paracaidistas que lo que van es con jets autopropulsados, un poco los retroreactores de los marines, para moverse por el campo de batalla. Una vez habéis visto ya todo este proceso, que como os digo es exactamente igual que en la infantería, vamos a profundizar un poco en otros aspectos. Es importante que pintemos todos los colores base antes de ir al siguiente paso. Haremos un pequeño paso intermedio que creo que os va a resultar bastante interesante. Y es que una vez hemos dado todos los colores que van a ser la base, vamos a aplicar lo que son calcas o transfers. En este caso vamos a poner determinadas simbologías de lo que es el eje, vamos a poner numeración. Me gusta mucho numerar a los tanques, es una obsesión que yo tengo. Simplemente recortáis la calca, la dejáis en agua un poco de tiempo y después, nada, 10 segundos, 15, con ayuda de un pincel, lo vamos a colocar sobre la superficie. Si es una superficie lisa, no hay ningún problema, se coloca y ya estaría. Si es un poco que tiene alguna forma diferente, podéis utilizar un ablandador. Y una vez colocado, simplemente vamos a dar un poco de fijador por encima, ambos productos de acá, y ya estaría. Y ahora vamos a aplicar óleo ya sin diluir, ya no es panel liner. ¿Cómo lo hacemos? Antes de lo que estáis viendo aquí, yo lo he barnizado con un spray de barniz satinado de la marca Vallejo. Una vez está seco, tarda un poquito, yo os lo recomiendo que lo dejéis bastante, una horita, 2, ya empezáis a aplicar los óleos. En este caso hemos cogido Striking Grime de acá, vamos aplicando como queráis, simplemente hacemos acumulaciones y dejamos cierta, bueno, verticalidad, como si hubieran ido cayendo manchurrones de esta suciedad por el vehículo. La idea es que posteriormente lo vamos a poder difuminar, a borrar y va a dar una sensación más realista, pero es muy importante que hayáis barnizado previamente con un barniz satinado, porque si no le hubiéramos dado barniz, este óleo puede luego, al intentar pues difuminarlo, incluso borrarlo, quitar la pintura que ya habíamos dado, ya que están basados en trementina, en aguarrás básicamente, y eso va a quitarnos la pintura. Así que hay que tener mucho cuidado y barnizar primero con un spray satinado. ¿Por qué satinado? Porque el que es mate es un poco más poroso y puede hacer que el óleo no escurra tan bien, el brillante es demasiado, así que os recomiendo un satinado que es un punto intermedio. Así, una vez hayamos dado todos los óleos que queríamos, podemos pasar a hacer un difuminado. Para hacer el difuminado simplemente cogemos un bastoncillo, lo mojamos en White Spirit, básicamente es trementina, y vamos a pasarlo por las zonas que hemos aplicado de manera muy suave, siempre pues buscando ese efecto de chorretón como estáis viendo aquí, y nos va a generar esa suciedad más realista.
No quiero que parezca que el vehículo está destrozado, no le voy a hacer chipping, no le voy a hacer daños de batalla, lo que quiero es que parezca sucio, porque vais a ver al final que les he hecho unas peanas con mucho pigmento y mucha suciedad para representar un poco la zona de batalla de donde está, se supone, la cúpula del eje, que no os cuento nada para que lo veáis en el trasfondo. No vais a ver la peana en este vídeo porque os voy a enseñar cómo se hace cuando os enseñe cómo se pintan los zombies y otras miniaturas en el siguiente vídeo que voy a dedicar a Conflict. Y quiero que además veáis un poquito cómo podemos sacar partido a todas estas miniaturas increíbles. Como veis, podemos utilizar incluso otros óleos en conjunto para dar otros aspectos un poco más oxidados. En este caso, con este mismo óleo vamos a aplicárselo también a los bronces para matizar un poco más. Y los propios bronces después los vamos a iluminar como hicimos en el soldado. Y con esto veis lo fácil que es pintar vehículos, armaduras, bueno, no solo para Conflict, para cualquier tipo de figura. Pero sobre todo os he enseñado estas increíbles figuras de Warlord Games que debo decir que me han sorprendido un montón. El detalle final es este pigmento aplicado directamente, pues le aplicaremos un fijador para dejar las miniaturas como vamos a ver ahora mismo. Y es que en futuros vídeos, futuros es posiblemente el siguiente, vais a ver cómo pinto estos zombies, otras figuras como son las escuadras de mando, esos murciélagos vampiro que habéis visto, pero quiero que veáis cómo puede molar un juego basado en la Segunda Guerra Mundial y al que le hemos dado una vuelta de tuerca para enseñarnos este universo tan loco y tan ida de olla. Como os digo, os enseñaré no solo a pintar estas criaturas y otras unidades que están por venir de este ejército aliado, sino también os enseñaré a pintar esas peanas y os contaré algunas cositas más de este juego tan interesante. Os dejo con estas imágenes finales y recordad, darle a like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dejármelo en comentarios, compartirlo, comentar y suscribiros. Ya sabéis que es muy importante que os suscribáis, que comentéis y que le deis a like porque ayudáis a que el canal siga creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo y si os preguntáis por qué no me habéis visto hoy en este vídeo, es porque estoy con la zona de grabación bajo construcción y no podía ser de otra manera más que como estáis viendo. Un abrazo para todos, un saludo y prepararos porque pienso pintar en el canal todos estos ejércitos porque es uno de mis juegos favoritos a día de hoy. Nos vemos, sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Un beso y un abrazo.